María, para ser jovencita, 23 años, veo que has traído más de un clásico. Sí. No sé si son los que recomiendas o los que no recomiendas, ahora lo veremos. Bueno, ¿por cuándo empezamos? Por La Vuelta al Mundo en 80 días, Vale. de Julio Verne. Ok. Este libro llegó a mis manos en primero de la ESO, era un libro de lectura obligatoria en el instituto, yo lo intenté empezar a leer y era imposible, era una tortura. Así que fui a mi profe y le dije, no me gusta este libro, no me lo puedo leer, y él, muy bien hecho, me dijo, no te preocupes, busca otro libro, haces el trabajo sobre el otro libro y no hubo ningún problema. ¿Y qué libro elegiste? No me acuerdo. Vale. No me acuerdo. ¿No te gustó tampoco? No lo sé, la verdad. Pero el punto no es que yo no recomiende este libro, sino que lo importante es que si a una persona no le gusta leer, no le obligues a leer un libro que no le gusta, sino que le des otras opciones para que pueda encontrar algo más, que seguro que hay algo más, ¿no? Porque igual a mí, si me lo tuviera que haber leído obligada, pues hoy no estaría aquí sentada, por ejemplo. No sé. No lo hubieses disfrutado y seguramente no te hubieses iniciado en el mundo de la lectura y de la literatura, ¿verdad? Sí, bueno, había empezado antes, pero esto fue un punto de inflexión bastante complicado, sí. ¿Por qué no La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne? ¿Por el autor, por el libro, por yo creo que tal vez no era el momento de leer este libro para mí, a nivel de maduración, o por la historia que contaba, o por los libros que yo estaba acostumbrada a leer. Pero tal vez, bueno, nunca más lo he intentado volver a leer. Eso realmente... te iba a preguntar, o sea, que no las No, o sea, me gustaría dar la vuelta al mundo en 80 días, pero definitivamente no con Julio Verne y no con el libro, no. Así que encontrar otra forma de hacerlo, espero. Cuenta cómo él dio la vuelta al mundo en 80 días, utilizando diferentes formas de transporte. ¿Sí? Bueno, no la dio él, fue Willy Fogg y su compañero. Sí. Y nada, cuenta las aventuras, los viajes. Por lo que más también se conoce. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son dos personajes muy conocidos porque salen en un montón de historias para niños, pero la aventura que él cuenta... No. ¿Tú prefieres las aventuras para niños que el libro? Sí, yo creo que sí. Sí, o las aventuras en la vida real. ¿Hasta dónde llegaste a leer? Pues ¿Te acuerdas? Ah, mira, hay un marcapágina, pues hasta el capítulo 5 me leí. Página 38. Sí, no avancé más, ahí se quedó. ¿De cuántas? De 280, 290, o sea que sí, ahí ya no fue suficiente. Bueno, pues La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, tú de momento no lo recomiendas, o por lo menos que no se obligue a que no se obligue, sí. Este libro si realmente pues a uno no le apetece. Sí. Vale, pues venga, vamos con los libros en positivo, los que sí que recomiendas. Sí. Bueno, el primero de ellos es Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Miguel Delibes es uno de mis autores favoritos y este libro es sin duda mi favorito de Delibes. Y bueno, no sé muy bien cómo describirlo porque el libro, solo puedo decir cosas positivas de él. Es un libro breve, empieza, termina, es un monólogo, es un artista, cuenta como las aventuras lo que le va sucediendo en su vida, ¿no? Su mujer tiene una enfermedad, cuenta cómo es el proceso de esa enfermedad, cómo van sucediendo cosas en su familia, cómo lo vive y cómo todo eso afecta a su proceso creativo. Y lo que más me gustó de este libro no es tanto la historia que cuenta, sino cómo te atrapa la historia, cómo, aunque sea breve, es muy potente, y también la forma de escribir que tiene Delibes, que es muy especial. ¿Cómo llegaste a conocer a Delibes? Por la biblioteca de casa. O sea, por mis padres, vaya. O sea, que lo tenían tus padres. ¿Un día decidiste leer a Delibes? Bueno, antes de empezar el instituto me dijeron, léete El Camino, que es un libro muy apropiado, te va a gustar, tal. Y me lo leí y dije, qué bien. Me gusta el autor. Y a partir de ahí pues he seguido leyendo y me quedan algunos todavía. ¿Y es uno de los que recomiendas de Miguel Delibes? ¿Por qué te gusta su forma de escribir? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué le dirías a los telespectadores que nos están viendo, sobre todo a gente de tu edad? Pues creo que es el mejor libro para leer, o sea, el mejor autor para leer, porque tiene una forma de escribir muy especial, muy simple, pero muy directa. Utiliza un montón de vocabulario que no es fácil de encontrar en la mayor parte de los libros que se escriben hoy. También describe un lugar, describe la mayor parte de sitios que describe son lugares de Castilla y nos pueden resultar muy familiares. Recordemos que él es de Valladolid. Es de Valladolid, sí. Era de Valladolid. O era, sí. Y sobre todo porque no necesita 500 páginas para contarte una historia que te guste desde el principio hasta el final. Este lo recomendamos. Totalmente. Venga, sí. Y al autor, y a Delibes. Por supuesto. Cualquiera de Delibes. Nos vamos por el siguiente que recomiendas. El último es Persépolis, de Marjane Satrapi, que la verdad es que últimamente es bastante conocida tanto la autora como la historia.
Lo he elegido porque a mí me gustó mucho, llevaba mucho tiempo queriendo leer este libro y sobre todo porque es un poco como mi última etapa como lectora. Es novela gráfica, bueno, si lo quieres puedes echarle un vistazo. Claro. Es una novela gráfica y te cuenta la historia de cómo, de la revolución iraní. Entonces, primero lo que más me gusta es que te da un punto de referencia general y te cuenta un poco la historia de Irán, te cuenta cómo se ha llegado hasta el momento en el que empieza la historia y te cuenta cómo ella vivió la revolución y todo lo que fue pasando, de cómo prácticamente tenía una vida occidental y todo eso fue cambiando hasta lo que es hoy y cómo ella ha tenido que dejar su país por un montón de razones. Lo que más me gusta de la obra, además de la crítica social, de la forma en la que está contado, de que se cuente a través de una novela gráfica, es también las reivindicaciones feministas que se hacen, porque hoy parece que es algo muy radical, pero tú cuando lees el libro te das cuenta de que el feminismo no es más allá que aplicar el sentido común. Y eso se ve muy bien, sí, se ve muy bien a través del humor y de cómo ella lo cuenta con muchos de sus dibujos. O sea, que lo cuenta a través del humor. Algunas partes sí, pero en general es una historia bastante dura, vaya. María, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Te vas para el páramo ahora. Por supuesto. Celadillas. Bueno, me encanta tener aquí para mesas conmigo. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos y que sigas leyendo. Gracias, a vosotros. Bodega Leyenda del Páramo. Tu vino, Prieto Picudo. Cristian Martín Ríos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchos libros después. ¿Has leído muchos libros? Menos de los que me gustaría, la verdad. ¿No tienes tiempo? El problema que tengo es que yo soy un lector muy lento. Yo admiro mucho a toda esa gente que dice que lee 7 libros al mes y ese tipo de cosas. Yo puedo estar con un libro 15 días tranquilamente, porque voy amasando y mordiendo. Y leo menos de lo que me gustaría, pero bueno, leo. ¿Y por qué eres un lector lento? ¿Te cuesta meterte en la historia? ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Por qué lees más de un libro a la vez? En realidad lo que me pasa es que intento fijarme en cosas que quizás no están tan evidentes. Pues temas de construcción, temas de expresión, ese tipo de cosas. Entonces, quizás ahí es lo que me ralentiza. Pero también es verdad que es complicado encontrar el libro que te atrape y que te cambie. Eso es complicado, sí. Y cuando lo encuentras parece que no lo quieres acabar. Eso es verdad, sí. O que lo quieres acabar rápido para ver cómo termina, que depende. Sí. Bueno, nos has traído 3 libros. Uno de ellos no lo recomiendas. Uno no lo recomiendo, 2 sí. Empezamos por lo bueno, ¿verdad? Venga, vale. El primero de ellos es este. Nada más y nada menos que Drácula. Qué sorpresa, ¿eh? Drácula de Bram Stoker. Un clasicazo. Traigo este libro un poco a propósito de lo que te acabo de comentar, de lo que yo me fijo más allá de la lectura. Es decir, yo cuando leo procuro fijarme mucho en la estructura, o sea, no solamente en lo que está escrito, sino en cómo está escrito. Y en este caso, en Drácula, un libro que el año pasado cumplió 120 años desde su publicación, yo creo que Bram Stoker lo hace de una manera absolutamente magistral. Es un libro que no está escrito de una manera lineal, digamos, al uso, está escrito a través de cartas, a través de diarios, a través de recortes de prensa. Y eso nos permite ver un poquitín un pasaje distinto de las ideas de los personajes y permite que el lector solamente tenga en cuenta la idea de cada personaje en cada momento y la idea de que, bueno, pues la propia idea que tiene el escritor de los personajes. Entonces yo creo que, no sé, me atrevería a decir que es una de las novelas mejor construidas posiblemente de los últimos 2 siglos, sin olvidar que tiene, bueno, pues una serie de errores y fallos también que no podemos obviar, pero en cuanto a la construcción, en cuanto a esa estructura, ese esqueleto, yo creo que es una obra impecable. ¿Por qué leíste Drácula? Porque, bueno, estoy por apostar que primero viste la película. Es uno de los problemas que tenemos todos. Yo creo que este libro no se ha leído lo suficiente y eso provoca que este personaje, Drácula, sea más cinematográfico. Efectivamente, no es bien conocido. Es decir, el Drácula que tenemos aquí es el Drácula real. El Drácula que vemos en el cine no es real. Es decir, Drácula no lleva pajarita ni se peina con cera como hace Bela Lugosi y ese tipo de cosas, ¿no?
Este Drácula es distinto, este Drácula es mucho más monstruoso, tiene una idea mucho más concreta de sus planes, en definitiva, es una bestia, y en realidad llama la atención porque el verdadero Drácula, incluso físicamente, todavía no ha sido visto en el cine, entonces yo creo que es una obra de referencia. Un libro que tiene un trasfondo totalmente diferente a la película, ¿no? A la película y a las películas, porque en realidad ni desde la primera película, aquella de Murnau de los años 20, hasta la de Coppola, ninguna se ha aproximado al personaje en su dimensión completa, ¿no? Entonces, el hecho de que en esta obra se cree un mito, porque aquí se crea el mito del vampiro, no es que Bram Stoker invente el vampiro, pero sí que de alguna manera fija las pautas que definen sus poderes y sus habilidades. Todo el tema del crucifijo, las flores de ajo, todo este tipo de cosas aparece aquí y ya ha quedado un poco como idea fundamental del vampiro. Bueno, pues si queréis conocer un poquito más a Drácula, dejad las películas a un lado y la recomendación de Cristian es que leáis a Bram Stoker. Aquí lo tenemos. Sí. Nos vamos a por el siguiente libro. ¿Recomendado o no recomendado? Positivísimo. Vale, ¿cuál? Eso es, Larson. Cógelo tú mismo. Vale, aquí lo que tenemos es una historia un poco más particular, porque es una novela gráfica, es decir, no es una novela al uso, sino que es una novela contada en imágenes. Tiene un extraordinario guión y está escrita por Javi de Castro, que es un autor leonés. Es verdad que para muchos no les dirá nada su nombre, pero habrá un grupo de gente para el que bueno, pues Javi de Castro sí que sea ya una de las referencias más importantes del cómic y de la ilustración. Además, este chico es de León y yo me atrevería a decir que es insultantemente joven para lo que es capaz de hacer, porque hace una obra maravillosa. Aquí lo que tenemos es la historia de Michael Larson. Michael Larson era un vendedor de helados norteamericano que entre 1983 y 1984 llegó a obsesionarse con un concurso de la televisión, de la CBS, el típico concurso que tiene un panel de lucecitas que se van encendiendo y el concursante pues tiene que apretar un pulsador y una de las luces se queda, ganas un premio o no lo ganas, te puede salir un antichollo como en el 1, 2, 3, si te acuerdas del 1, 2, 3, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin revelar cómo, Larson fue al concurso de la CBS y consiguió ganar más de 100.000 euros en un solo programa, ante el estupor de la gente que le estaba viendo en ese momento por la televisión y de los directivos del programa que no entendían cómo, ¿no? Entonces, no vamos a revelar más porque la historia de cómo lo consiguió y de lo que vino después, que es un drama bastante profundo, está aquí escrito en estas páginas, pero sí que invito a todo el mundo a que lo conozca y que no se eche atrás por el hecho de que sea un cómic. Vamos a enseñar el interior. Sí, claro. Porque es verdad que si lo abrimos vemos cómo, bueno, leerlo es muy sencillo, el ser un cómic es muy fácil, pero las ilustraciones pueden ayudar muchísimo a disfrutar de la historia, a que nos transmita y bueno, a saber cómo ha llegado a ser el hombre, ¿qué? ¿Cómo dice? Con más suerte, del mundo, ¿eh? Además, Javi tiene una cosa que su dibujo es muy particular. La gente que lo haya conocido antes verá que es un dibujo muy limpio. Muy sencillo, sí. Y además él tiene una cualidad que tiene una mirada casi fotográfica de las viñetas. Es capaz de ver en su cabeza, me imagino yo, el gesto del personaje y es capaz de ver el movimiento del personaje y además plasmarlo. Entonces sus viñetas, dentro de esa sencillez, tienen mucho dinamismo y son muy llamativas al mismo tiempo. Y además es capaz de crear un guión tan interesante como este, que está basado en una historia real. ¿Está basado en una historia real? Sí, de hecho, yo invitaría a todo el mundo que una vez leído acuda a internet, porque además ahí están las imágenes de cómo Michael Larson ganó este programa de televisión y se va viendo incluso en la cara del presentador. O sea, que es real, este hombre existió, Michael Larson. Sí, existió. Dice, jugó 40 rondas seguidas rompiendo todas las estadísticas. ¿Es posible tener tanta suerte? Pues no lo sé, pero ¿vive Michael Larson? Yo no sé si vive, tampoco quiero revelar más de la cuenta, pero es verdad que a través de esta obra vemos un poco el dramatismo también del ser humano, la tragicomedia de la vida, ¿no? O sea, que tiene también la otra parte. Claro, y como en Estados Unidos sí que es verdad que esa sociedad es capaz de crear héroes y derribarlos casi con la misma rapidez. Nos vamos ahora al libro que nos recomienda Cristian. A ver cuál es, ¿con qué nos sorprendes? Venga. A mí me da mucha lástima traer este libro, Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza.
A ver, es reconocidísima la habilidad que tiene este hombre como narrador. Eduardo Mendoza es premio Planeta, es premio Cervantes. Yo no me atrevería a decir que lo que aparece en estas páginas está mal escrito. No se puede decir eso, es una temeridad. El problema que tengo yo con este libro es que llegué a él con una idea distinta de lo que me iba a encontrar después. Es un libro que está planteado desde el humor más absurdo de los posibles, y yo soy muy aficionado al humor absurdo, entonces yo por eso me lancé de cabeza a esta historia. Y si te cuento un poco los antecedentes o la sinopsis de lo que puede ser, quizás te haga hasta gracia. Es una historia que está ambientada en la Barcelona preolímpica, en el año 1991, y cuenta la historia de dos extraterrestres que llegan a la Tierra, pues un poco para investigar, a ver qué hay por aquí, ¿no? Y son extraterrestres que no tienen forma definida. Entonces, cuando llegan a la Tierra, sacan una guía de personajes del mundo y adoptan esa apariencia, ¿no? Entonces, Gur, por ejemplo, adopta la apariencia de Marta Sánchez y sale de la nave espacial para intentar un poco investigar esa Barcelona. Inmediatamente entra en contacto con un catedrático de universidad, se sube a su coche y desaparece. Entonces, el otro compañero, el que tiene que buscar a Gur, el que busca esas noticias sin noticias de Gur, es el que adopta una forma distinta, se viste del conde duque de Olivares, nada menos, y con esa apariencia pues va buscando a Gur, ¿no? Entonces, desde esa premisa tan absolutamente absurda de un personaje vestido de valido de Felipe IV buscando a otro personaje disfrazado de Marta Sánchez, pues nos va mostrando un poco esa Barcelona, un poco el Ministerio, ¿no?, del Tiempo. Claro, pero desde el punto más ridículo del mundo. Entonces, a mí me resultó llamativo por eso. El problema es que yo desde el primer momento noté que era un humor como muy castizo en el peor sentido de la palabra, es decir, recurrimos a referencias muy habituales, chistes del tipo de Paquirrín, ese tipo de cosas que dices, claro, como que ya cansa. Sí, es como que un chiste que te hubieran contado tantas veces que te hubieras olvidado de él. Fue publicado en 1991, igual en aquella época... Claro, quizás sea un humor que está un poco superado. Claro. ¿Cuándo lo leíste tú? Lo he leído 2 veces dándole una segunda oportunidad y no ha sido posible ninguna de las 2 veces. Lo que pasa que sí es verdad que soy capaz de reconocer el talento como escritor de Eduardo Mendoza, que eso creo que es indiscutible, y también el trasfondo de crítica que hace de la sociedad española de su momento. Eso es muy importante, eso es muy interesante, porque permite pues conocer cómo esa Barcelona y esa España preolímpica cambió en muchos sentidos, no solamente en el plano más urbanístico, sino también en el plano mental. Se abrió al mundo, se abrió a Europa, y bueno, va un poco desmenuzando cómo éramos entonces, y eso lo podemos comparar con cómo somos ahora. Y además incluye una guía de lectura, por si nos perdemos. Pues nos perdemos, sí. Vale, pues Eduardo Mendoza, sin noticias de Gur, no lo recomienda Cristian. Yo personalmente no, seguro que hay gente que lo lee y le hace mucha gracia, a mí ninguna. Los de la generación del 91. Quizás, no lo sé, igual llegamos un poco tarde o demasiado pronto, no lo sé. Cristian, muchísimas gracias. A ti. Te leemos o te vemos por detrás, quiero decir. Sí, siempre un poquito en la sombra, pero en Leotopía, eso es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. No pierdas de vista ni una sola página y disfruta de la lectura con Multiópticas Vidal. Gafas Mo, diseñadas para vivirlas solo en Multiópticas. Déjate las Mo puestas. Y digo yo, ¿qué hay bajo la piel de un lector? Pues Cristina nos lo va a contar. Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Así se llama tu blog literario, sí, de críticas literarias bajo la piel de un lector. ¿Cada cuánto publicas aproximadamente? Pues siempre que puedo, normalmente 1 o 2 reseñas semanales. ¿Eso significa que te lees 1 o 2 libros semanales? Sí, eso es. ¿Pero de qué anchura? 400, 600 páginas. ¿Y cuándo lees exactamente? ¿Para que te dé tiempo a terminar todos los libros? Cuando puedo, siempre que encuentro un ratito, pues procuro leer. En el desayuno y por la noche es cuando más leo. Entre preparación de oposiciones y preparación de oposiciones, lees y escribes. Sí, eso es. ¿Eres psicóloga? Sí. ¿Eres de León? Bueno, eres de un pueblecito de León. Sí, eso es. ¿Y te estás preparando para...? Bueno, estoy opositando para la policía, ahora mismo. Bueno, o sea, que te has desviado un poquito, ¿no? Me he desviado un poco, sí. Eso sí, la lectura no la dejas. No. Y yo he observado un poco, has traído 3 libros, uno de ellos ya sabéis que no lo recomienda, pero estos autores, uno de ellos es Premio Planeta, Premio Nadal y Premio Asturias de las Letras.
Sí. No corresponde con estos libros, con estos títulos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos traes. ¿Qué libros recomienda Cristina y cuáles son o cuál es el que no recomienda? ¿Por cuál empezamos? Por el que no, así me lo quito. Vale. Bueno, el que no recomiendo es el de Paul Auster, Tombuctú. Lo leí hace aproximadamente 10 años. Entonces, no recuerdo mucho de su historia, pero recuerdo que no me convenció nada, ¿no? Y bueno, lo especial de este libro es que el narrador es un perro, ¿vale? Y cuenta la vida con su dueño, ambos viven en la calle, son vagabundos. Y lo que trata de, yo creo, Paul Auster de representar a través de la voz del animal es cómo es la sociedad de los años 60 en América, ¿no? Y bueno, a mí no recuerdo mucho más porque ya te digo, no llegué a acabarlo y no... ¿No lo acabaste? No lo acabé. ¿Cuántas hojas le das o cuánto tiempo le das al libro? Pues normalmente sí trato de acabarlo, soy bastante cabezona en eso, pero con este es que no pude, no me enganchaba y no... En absoluto. ¿Cómo dices que se lee? Tombuctú. Tombuctú. Sí. Este autor es el premio Asturias de las Letras. Tiene muchísimos seguidores, pero a mí no me convenció. Bueno. Y de hecho no he vuelto a probar con él por miedo a que no me guste. Claro, porque hace 10 años que empezaste a leerlo, que no lo terminaste, pero hace 10 años que empezaste a leerlo y no lo has vuelto a ojear por ver si en esta ocasión, yo qué sé. No, tendré que darle alguna vez una segunda oportunidad, pero bueno. De momento no. En principio no. Venga, pues dejamos a Paul Auster Sí. por aquí. Este no lo recomienda Cristina. No lo recomiendo. Uno ¿Por que cuál vamos? Sí que recomiendo muchísimo es Por encima de la lluvia, de Víctor del Árbol. Es un autor que me encanta, ya leí otro libro de él y bueno, yo creo que es un acierto asegurado, ¿no? Porque sus historias al lector siempre es como que te hacen reflexionar, te revuelven un poco, te hacen pensar qué harías tú en la situación de los protagonistas, ¿no? Que yo creo que al final la lectura es lo que muchos buscamos, ¿no? Que la lectura te diga algo. Y bueno, esta historia es la historia de Miguel y Elena, que se encuentran en una residencia de ancianos. Miguel tiene Alzheimer y ella, bueno, tiene otras historias personales. Y son dos personalidades muy contrarias, él es como muy lógico, ella es muy emocional, y yo creo que eso es lo que hace que su relación sea tan especial, ¿no? Y en una de esas conversaciones pues empiezan a pensar que quizás es momento de solucionar las historias que tienen, las historias pasadas que han quedado abiertas, ¿no? Y deciden emprender un viaje que les lleva por parte de España y acaba en Malmö, en Suecia. Y precisamente allí será donde se abra una segunda narración, cuya protagonista es Yasmina, que es hija de inmigrantes. Y Yasmina pues tiene una vida bastante complicada porque está pagando con su vida las deudas que contrajo su abuelo unos años atrás, ¿no? Entonces, bueno, estas dos historias que aparentemente no tienen nada que ver acaban por confluir y relacionarse. Y bueno, es un libro que habla pues de la vejez, del amor, de las últimas oportunidades, de aprovechar el tiempo hasta el último momento, ¿no? A través de tres protagonistas. Sí, eso es, de esos tres protagonistas. También habla mucho de, por ejemplo, hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar por tu propia supervivencia. O sea, dilemas morales que tú como lector te los planteas y dices... Sí, que hasta que no te ves inmerso en ellos no, tampoco puedes contestar, porque no sabes lo que puede llegar a pasar. Es un autor que revuelve mucho y te hace mucho pensar. O sea que este sí que lo recomendamos. Sí, muy recomendable. Este autor, Víctor del Árbol, es el premio Nadal, el que consiguió el premio Nadal hace unos añitos. Eso es, sí. Vale, venga, pues vamos a por el siguiente, a por el último. El siguiente es el libro de Tierra de Brumas, de Cristina López Barrio, también una autora de mis favoritas. Es una historia de realismo mágico, yo creo que bebe mucho del estilo que tiene Gabriel García Márquez, es un estilo muy peculiar. Y su historia trata de una niña que ha perdido a su madre, ella vive en Cuba, y tiene que dejar esas tierras cálidas para trasladarse a Galicia, que es donde vive su abuela, ¿no? En un pazo impresionante, una tierra pues eso, muy brumosa, muy húmeda, entonces el contraste es brutal. Y luego también pues la abuela y la nieta son como muy contrarias, ¿no? Y la historia se centra en cómo la abuela le prepara para ser la heredera de todo lo que tiene, ¿no? Y para ello le cuenta la historia de las Mencía, que es su familia. Su familia, eso es. Son mujeres muy especiales, la que no era santa era loca, la que no era borracha, cada una tiene su historia, son muy peculiares y muy interesantes. Y bueno, yo creo que lo que le quiere mostrar es que todas ellas eran mujeres que a pesar de lo que se las criticaba, de lo que se decía de ellas, pues siempre fueron libres y
hicieron lo que quisieron, ¿no? Y la protagonista entra en un dilema, ¿no? Si seguir con todo esto o vivir su vida y Hay que leer el libro. dejar el linaje. Bueno, pues otro de los que recomienda Cristina Tierra, de Brumas, de Cristina López Barrio, que dice que es una de sus autoras favoritas. Bajo la piel de un lector. ¿Cuál es la página exactamente? Se llama así, blog bajo la piel de un lector. .com. Sí, .com. Ahí te podemos... No, blogspot.com, eso es. Ok. Ahí te podremos leer semanalmente, eso sí, eso es. para ver lo que nos recomienda Cristina, la leonesa Cristina. Muchas gracias. A ti. Hola lectores, bienvenidos a Muchos Libros Después. Como os prometí la semana pasada, aquí tengo el super libro que os iba a recomendar. Se llama Ordesa, de Manuel Vilas. Se publicó en este enero pasado y ya lleva 7 ediciones. Quizás se puede decir que es uno de los grandes libros de este año 2018. Y la verdad es que es un libro maravilloso que no te deja indiferente. He de confesaros que es muy triste, muy triste. A mí me ha recordado un poco al de Julio de Amazares, al de La lluvia amarilla, porque habla un poco de la despoblación y de la soledad. En este caso, Manuel Vilas habla mucho de sus padres que ya no están, de la relación que tuvo con ellos y de los momentos que a veces pasan y no somos conscientes de lo felices que fuimos en ese momento. Es un libro que merece muchísimo la pena, de verdad. Os lo ultra recomiendo, no es que os lo recomiendo, os lo ultra recomiendo. Así que ya sabéis, Ordesa, de Manuel Vilas, uno de los libros de 2018. Nos vemos la semana que viene en Muchos Libros Después. ¿Eres lector y te gustaría compartir con nosotros tu experiencia? Elige 3 libros que hayas leído a lo largo de tu vida, al menos uno de ellos que no te gustase y que no recomiendes. Escribe al WhatsApp 670782285 y te contaremos cómo debes hacer para acompañarnos. No importa tu edad ni tu profesión, solo que puedas acercarte hasta la librería Café Sputnik el día y la hora que te indiquemos. ¡Anímate! Queremos escuchar tu opinión muchos libros después. La recomendación de hoy desde Librería Sputnik es una novela independiente americana de las que nos encantan. Es Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron, en una edición muy cuidada de Libros del Asteroide, y que acaba con una cita que no parece muy casual de lo que trata la novela, que dice: lo que me maravilla de un libro es que cuando lo terminas desearías que quien lo escribió fuera muy amigo tuyo y pudieras llamarlo por teléfono siempre que te apeteciera. Y es de Salinger. Y es lo que pasa con el protagonista de la novela, James, que nos cuenta su vida en el momento antes de decidir si quiere ir a la universidad o no. Su vida es muy confusa. Nos cuenta aquí episodios de cómo su familia desestructurada y su psiquiatra intentan ayudarle en estos momentos y de cómo él intenta salir de su aislamiento. Y esto pasa en 2003 en Nueva York. Es la época posterior a los atentados y ha sido considerada como una visión muy certera de este momento en la ciudad. Lo recomendamos para todos los que les guste la literatura contemporánea, porque es un libro muy ágil, muy divertido y que engancha desde la primera página. Your love is like a roller coaster. Your love is like a roller coaster. Your love is